Hola a todos, mi nombre es Leonardo Carballo y el día de hoy vengo a contarles un poco cómo utilizar Python y la API de Python para optimizar su proceso de carga. El proyecto que les voy a presentar tiene ya aproximadamente un año en curso. Surge de una necesidad muy interesante en donde una persona, un investigador al cual le estuve prestando mis servicios, tenía la necesidad de cargar su información hacia tableros de control de R, ¿no? Hacia servicios web para poder impactar estos servicios y representar la información en un tablero como el que están viendo en pantalla. Pero siempre surge una necesidad, no siempre hay un problema a resolver en toda. El principal reto se encuentra en lo siguiente. La información de origen que tenía esta persona es un investigador de la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. ¿Ok? Claramente, bueno, instituciones como esta requieren levantar sus datos, optimizarlos, quieren entender los patrones de ocupación, de hacinamiento, para, bueno, claramente tomar decisiones. Este tipo de instalaciones genera gasto público al Estado y pues todo lo que allí se genere, todo lo que allí se suceda, tiene que estar perfectamente dateado, ¿no? Registrado para poder entender estos ecosistemas de una mejor manera. Entonces, esta persona recibe su información de un sistema externo que se encarga de hacer este levantamiento de datos como la capacidad de los albergues penitenciarios, la población que ya existe, su situación jurídica, edad, sexo, grupos etarios, un montón de información muy interesante. Sin embargo, cuando vemos la información que genera este sistema inicial del cual vamos a tomar la información, nos damos cuenta que viene de esta manera. Una manera muy interesante para un usuario final. Obviamente el output está pensado para que la persona consuma esta información directamente desde el Excel, como lo vemos acá. En este caso, esta es una de las 9 variables que trabajamos en el proyecto. Tiene que ver con lo que es la capacidad de albergue y población, la sobrepoblación, como podemos ver acá. Capacidad de albergue, población penal, ocupación, sobrepoblación y bueno, determinar si está hacinado o no. Si desplegamos cada una de estas oficinas regionales, que vienen a ser como subdivisiones regionales del ministerio dentro del país, nos vamos a dar cuenta que hay establecimientos penales asociados a cada una de estas jurisdicciones. ¿Ok? Cada uno con su información. ¿Qué problemas nos encontramos acá cuando intentamos llevar esto a una base de datos geográfica, a un servicio web e intentar representarlo en un tablero como el que vimos al principio? Pues hay varios. El primero de ellos es el encabezado. ¿Ok? Tenemos acá toda una serie de marcos, de celdas combinadas, de estilos propios del Excel, que cuando llevamos estos a tablas, esto terminan siendo celdas nulas, celdas vacías. ¿Ok? Entonces nos va a costar directamente vincular esto a una base. Hacer un append directo es de entrada imposible. Luego tenemos, bueno, particularidades en el nombre de los campos, ciertos errores a nivel de datos que vamos a ver más adelante, que a través de Python no solamente logramos optimizar el proceso de carga, sino detectar inconsistencias de la base de datos de origen. Y una también muy particular y que nos afecta sobre todo en lo que es la distribución espacial del dato, es que dentro de la misma columna, fíjense, tenemos la información de las oficinas regionales y de los establecimientos penales. Imagínense las oficinas regionales como polígonos de regiones y los establecimientos penales que van a ser los puntos. Entonces lo tenemos en la misma columna. No tenemos la manera como de asociar a través de la base de datos geográfica que estos elementos pertenecen a esto. Directamente está en el Excel uno abajo de otro. Lo ideal sería que tuviéramos una columna de oficinas regionales y otra de establecimientos penales. ¿Ok? Entonces, en un principio, la necesidad era, bueno, cargar esto en un servicio web y la primera metodología que se utilizó fue hacerlo a mano. Básicamente, desfragmentar este Excel a mano, mover una a una de las oficinas regionales a una columna independiente, ir limpiando todo lo que es el encabezado, todo lo que es el estilado del propio de los marcos de Excel, darle un nombre único a las columnas sin espacios, porque obviamente la base de datos de R una database no te permite espacios entre los nombres y un montón de particularidades que vamos a ver más adelante. Esto, para darles una idea, manipular un Excel de esto puede tomar alrededor de 2 horas por documento. Teníamos 9 variables distintas y se cargó en un principio 2 años de información. Esto es un documento por mes. Entonces, realmente el proceso de carga era muy tedioso, era muy complejo y esto es un proceso que va a continuar en el tiempo, que se va a ir haciendo mes a mes. Y obviamente no puedes invertir tantas horas, hombre, básicamente te tomaba 2-3 días enteros poder reajustar esta data manualmente en el Excel antes de cargarla a una database y después publicarla. Entonces, bueno, surgió la necesidad acá en este caso de utilizar Python para poder trabajar esta información, modelarla, detectar inconsistencias e impactarla de forma inmediata y en cuestión de segundos en el servicio web.
Entonces vamos a ver un poco cómo logramos cometer este objetivo. Este es el tablero final, lo vamos a ver un poco ya cuando terminemos. Y esto se hace con Python. Lo que estamos viendo es la interfaz de desarrollo de Jupyter Notebook. Es un notebook de código en donde podemos ejecutar Python, Scala, R y otros lenguajes de programación más, que básicamente nos permite ejecutar código e inmediatamente ver el resultado. Entonces, cuando armamos el código por primera vez, lo hacemos en este entorno para ir viendo cómo va a ir quedando esa depuración del dato. A grosso modo, obviamente no vamos a profundizar. Si no conocen Python, no se preocupen. Tampoco lo vamos a hacer en este video porque no da el tiempo. Pero lo que quiero es un poco que entiendan de qué es capaz esta habilidad, conocer esta habilidad, qué pues, se puede hacer y todo lo que pueden resolver. Y un poco incentivarlos, invitarlos a que la aprendan. En principio hacemos lo que es importar librerías y componentes, básicamente las herramientas que va a utilizar el script en sí mismo para poder hacer el trabajo que le vamos a pedir. Luego algunas definiciones de listas y funciones que básicamente nos van a permitir tomar cierta información y traducirla a como queremos. Bien sea la fecha, disgregarla por mes, por año, asignarles IDs a los meses para poder ordenarlos en el tablero de control. Las fechas, ponerle una hora determinada para que no se cambie cuando se vean diferentes usos horarios. Un listado de lo que son los meses como tal y las oficinas regionales. Luego tenemos acá un apartado de login. Vamos a ir ejecutando cada una de estas celdas. ¿Ok? Para ir haciendo cada una de las funciones que aquí se van mostrando. Ok, aquí tenemos el login, vamos a pasarlo rápido para que no vean las credenciales. Básicamente allí lo que hacemos es conectarnos al portal, ¿no? Conectarnos a nuestro usuario de ArcGIS Online para ver los servicios que voy a impactar y pues leerme la plantilla con la cual quiero trabajar. Luego empezamos a hacer lo que es la lectura de la data de origen. En este caso tenemos varios inputs interesantes en donde vamos a cargar el documento Excel que nos están generando el sistema externo, tal cual como viene, ¿ok? Con su formato original. Vamos a asignar el año que estamos cargando y el mes para que eso después lo podamos traducir dentro del tablero. Vamos a ejecutar este bloque de código acá también. Y vamos a ver cómo sería la primera lectura, básicamente, de ese archivo una vez lo cargamos de manera literal. Acá lo primero que nos pide es el nombre del archivo. El usuario, ya lo vamos a ver después al final, él utiliza esta interfaz, es donde accede en principio. Hay una carpeta en donde dejamos la información, simplemente tenemos que decirle el nombre de la carpeta que queremos levantar para que el sistema sepa cuál archivo buscar, el año y el mes. Bien, si consultamos los primeros 50 registros de esa tabla, tal cual como viene el origen, esto es lo que pasa. ¿Okay? Esto es un poco lo que les comentaba de qué pasa cuando esto, que está pensado para abrirse en Excel y verse con ese estilado y funcionar así, cuando lo abrimos como una tabla genérica. Entonces tenemos un montón de campos en el encabezado nulos, no reconoce obviamente nombre de columnas. También tenemos otra serie de información que son estas agrupaciones. Vamos a ver que tenemos las oficinas regionales en la misma columna que los establecimientos penales y no tenemos ninguna u otra variable que nos permita identificar o disgregarlo. Y bueno, tenemos acá información del encabezado, obviamente con un montón de ajustes que le hace el sistema para poder interpretar los espacios. ¿Okay? Entonces, en definitiva, esta es la data cruda, pero así no nos sirve. Vamos a hacer una serie de modelados y procesamientos a este dato. Vamos acá, entonces empezamos con lo que es la primera fase del modelado. Acá, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo básicamente las columnas que queremos eliminar, las que no nos interesan, todas estas que vienen nulas. Vamos a renombrar los campos y eliminar aquella información que nos sobra. Vamos a hacer una limpieza de la tabla y tratar de convertirla en una tabla lo más normal posible o parecida a las que utilizamos en la tabla de atributos de ArcGIS. Ok, aquí tenemos una serie de mensajes. Esto ya se procesó. Vamos a consultar los primeros 30 registros a ver cómo quedaron. Bien, y en esta pequeña fracción de código que ven acá, logramos pasar de esto, una tabla bastante complicada de leer y entender, a esto. ¿Ok? En donde ya directamente nos eliminamos todos aquellos encabezados que nos sobran, limpiamos la información y le asignamos un nombre a cada una de las columnas de acuerdo a lo que nos interesa representar. Luego, si seguimos acá, nos vamos a encontrar otros detalles, ¿no?
van a haber varios detalles bien importantes que vamos a empezar a limpiar. Fíjense que tenemos acá la ocupación en porcentaje. Normalmente, cuando llevamos esto a una interfaz de visualización, entiéndase los Operation Dashboard de Esri, si queremos trabajar un gráfico, un indicador numérico, el campo tiene que ser numérico, ¿ok? Se acostumbra siempre a colocarle el valor de porcentaje a esto cuando lo leemos en Excel, pero la verdad es que esto va a hacer que el campo sea string, ya no sea número. Entonces nos va a hacer ruido dentro de la base de datos. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es eliminar ese símbolo de porcentaje y dejarlo únicamente como número. Esa es una de las tantas correcciones que vamos a realizar. Y bueno, lo pueden ver acá, justamente este código, obviamente quizás a la primera no lo van a lograr entender, pero básicamente lo que estamos haciendo es eso, reemplazar estos símbolos por espacios vacíos y directamente darle otro nombre a la columna para identificar que esos valores que están allí están en unidad de porcentaje. Ejecutamos esta línea de código. Fíjense que ya cuando aparece acá el número se ejecutó. Esto se ejecuta en cuestión de milisegundos. Algo que yo en el Excel tendría que hacer de manera muy manual y poco a poco. Sobre todo, fíjense porque hay inconsistencias en el patrón. Una de las cosas interesantes de corregir datos con Python es identificar los patrones y con el mismo patrón corregirlo. Se van a dar cuenta acá que tenemos este signo de porcentaje sin espacio directamente pegado al número y este signo de porcentaje con un espacio de por medio. Y eso es justamente lo que corregimos acá. Cuando revisamos el encabezado, nos vamos a dar cuenta, revisamos los primeros datos, que ya esta columna no tiene los signos de porcentaje. Bien. Luego, otra fase importante del depurado es quitar este encabezado de EP, que hace referencia al establecimiento penal. Porque nada más queremos quedarnos con el nombre para poder verlo un poco más fácil, entenderlo mejor dentro del tablero de control. Acá directamente detectamos que hay un montón de irregularidades en la base de datos de origen. Por ejemplo, se van a dar cuenta que hay muchas partes donde viene e.p, hay otras partes donde dice e.pd, el nombre. ¿Okay? Entonces no hay un patrón único para yo poder limpiarlo. Y manualmente cuando lo hacíamos nos tomamos mucho tiempo. Entonces logramos identificar todos los patrones con los que viene ese dato, que son acá, hay 4 específicos. Y en cuestión de un bloque de código en script logramos rápidamente depurar toda esa información y quedarnos únicamente con el nombre, limpiando todas las irregularidades que vienen. ¿Okay? Entonces, obviamente, la primera vez que haces esto te encuentras un patrón, te encuentras otro patrón, te quita un montón de tiempo. Ya cuando logres identificar esto, preparas el script para que te solucione todos los problemas que te encontraste en la primera pasada. Y bueno, finalmente, esta data, que es solamente información, la enriquecemos con información adicional. Tenemos una tabla pivot donde le cargamos todo lo que tiene que ver con el mes y el año disgregado de una manera para poder utilizar filtros directamente únicamente por el mes o por el año. Y también le unimos data asociada a sus dependencias político-territoriales con una tabla piloto que tenemos asociada a lo que es el nombre de establecimiento penal. Básicamente por eso también lo limpiamos, porque terminamos utilizando esto como llave para traernos información de otra tabla. Listo, entonces procesamos la información y finalmente nos queda este modelo de datos para impactar, en donde pues vamos a tener toda la información que venimos conociendo y pues linkeamos desde una tabla piloto a través del identificador que le asignamos al establecimiento penal, pues todas sus dependencias provinciales, distritales y departamentales. Y bueno, ya tenemos nuestra tabla lista para impactar en el modelo de datos de destino, que vendría a ser esta última parte del fragmento de código. No la voy a ejecutar, pero bueno, vamos a ejecutar esta primera, en donde básicamente lo que hacemos es leer la información que está en el portal, a donde queremos mandar la información. Se hace la validación si lo que vamos a mandar ya existe o no para evitar duplicados. ¿Ok? Y verán pues cómo básicamente voy a levantar lo que es la tabla asociada a esta información y la capa que también le paso cierta información. No solamente mando esto a una tabla, sino que a la capa geográfica le mando ciertos valores para poder trabajar también lo que es la simbología. Bien, aquí podemos ver cómo entonces me leo mi información de destino, donde voy a mandar la información. Y ahora sí, en este último bloque de código lo que hago es directamente mandar la información acondicionada a lo que es la estructura de datos final. ¿Ok? Entonces, esto sería el paso a paso de lo que podemos ir haciendo y modelando con el dato para trabajarlo y finalmente impactarlo. Obviamente, ya de cara al usuario final, esto sucede muy rápido. Vamos a ver un poco, vamos a dar un paseo por los tableros rápidamente. Este proyecto como tal consta de 3 tableros
que son alimentados por 9 variables distintas. Les muestro un poco cómo es el servicio. Ok, aquí tenemos lo que es el servicio base, que es la tabla de los establecimientos penales, los países, porque también tenemos un tablero de población penal extranjera, o sea, de dónde viene la población penal extranjera en el Perú, y las tablas asociadas a cada una de las distintas variables. Este modelo de datos fue pensado de esta manera también para hacerlo ligero, ¿ok? Pues se pudiera imaginar que pudiéramos crear un punto por cada mes de información que traigamos de ese establecimiento penal. Pero eso haría muy pesado la base de datos, eso haría muy complejo lo que es el performance del tablero en sí mismo para levantar la información. Entonces lo que hacemos es que vaciamos estos en tablas y a tablas del tablero hacemos vinculaciones de la información de la tabla con el punto en el mapa. ¿Ok? Entonces el primer tablero que tenemos es este, el de reporte de estados, donde básicamente bueno, tenemos un montón de información, tenemos los puntos de los establecimientos penales con proporciones de acuerdo a la cantidad de población que albergan actualmente y el color va a determinar si están hacinados o no, de acuerdo a su capacidad. ¿Ok? Tenemos acá un listado, el mismo listado de establecimientos penales, donde podemos tocar e ir específicamente a cada uno de ellos. Eso no solamente filtra el mapa, sino que filtra la información que tenemos en los indicadores. Tenemos básicamente el estado de hacinamiento, su capacidad. Bien, en este caso podemos ver entonces cómo al tocar un establecimiento penal no solamente filtro a nivel del mapa, sino toda la información que allí ocupa. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la información del hacinamiento, la proporción de población de género dentro de ese establecimiento penal, su situación jurídica. Esta información particular, bueno, el listado, si deseleccionas, voy a tener aquí todos los listados y, por ejemplo, el top 5 de los que están no hacinados y los que están hacinados, su porcentaje de hacinamiento, por ejemplo. Tenemos gráficos históricos muy interesantes con lo que es la evolución de los procesados y los sentenciados, asimismo como de la población masculina y femenina. Directamente lo que es la capacidad y la población histórica. Información también de grado académico y grupos etarios. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso, bueno, tenemos otro que tiene que ver directamente con los ingresos y los egresos de la población penal, el motivo por el cual ingresaron, el motivo por el cual egresaron. Tenemos filtros a nivel de año, de mes, directamente oficina regional. Y vamos a hacer un ejemplo directamente con este tablero de carga directa, como lo haría el usuario. Obviamente el usuario no va a ver toda esta interfaz de código, ni siquiera ve el código. Y lo va a hacer de una manera muy sencilla. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tenemos un tablero dual. Tenemos dos módulos, uno a nivel global y a nivel nacional, con lo que es la información de la población penal extranjera. ¿Okay? ¿Cuántos extranjeros están en los penales del Perú? Acá tenemos lo que es la parte nacional. ¿Okay? En este caso el mapa es distinto, la proporción nos indica cuáles establecimientos penales tienen mayor o menor población extranjera. Destacan obviamente las ciudades fronterizas y las ciudades más grandes. Básicamente lo que es la información que vimos en el primer tablero, pero únicamente asociada a población penal extranjera. Esto claramente ayuda a tomar ciertas decisiones de controles migratorios y demás. Y lo que es la información a nivel mundial, pues de qué países viene la mayor cantidad de población penal extranjera en el Perú. Van a ver acá que en noviembre, que es el último dato que tenemos en esta demo, está vacío porque lo acabo de borrar justamente para poder hacer la prueba de carga. Si vamos a un mes, por ejemplo, como octubre, vamos a ver que el tablero pues se popula de información. Bien, entonces vamos a hacer directamente lo que va a hacer el usuario final. Recuerden, en principio esta persona tenía que tomar el Excel y hacer todo este procesamiento manual, tomarse prácticamente 1 o 2 horas por documento, hacer esto 9 meses porque son 9 variables y todos los meses del año. Entonces pasamos de eso a hacer algo muy sencillo. Vamos acá. El usuario entra al ejecutable que quiere actualizar. En este caso la N5 es la que corresponde a la de los países. Es una nomenclatura que obviamente el cliente ya conoce, el usuario ya conoce. Bien, acá esta es la interfaz que va a ver el usuario. Directamente empieza a hacer literal lo que vimos en el paso anterior. Importar las librerías y componentes. Esto toma un tiempo. Luego va a pedir lo que es el ingreso del usuario y la contraseña. Bien, entonces el primer parámetro que nos va a empezar a pedir con respecto al dato es qué documento quieres levantar, ¿no? Entonces, este script de N5 está diseñado para levantar la variable N5. Hoy en día este proceso se hace semi-manual, podría automatizarse muchísimo más, todo depende de las necesidades del flujo de trabajo.
Copiamos lo que es el nombre literal. Aquí tenemos dentro del paquete de datos una carpeta que dice entrada, que es donde colocamos todas las variables, todos los Excel. Si vemos aquí el preview, se van a dar cuenta que cada uno viene con una estructura distinta. Por eso son 9 scripts distintos, porque cada documento hay que hacerle un tratamiento de datos diferente. Vamos entonces acá a la ventana, copiamos el nombre del documento que vamos a levantar, indicamos el año de carga y el mes. ¿Okay? Imagínense que yo ahora lo estoy colocando manualmente, pero Python también me permitiría directamente ejecutar este script automático, leer un documento que deje siempre en una carpeta y directamente el nombre extraer el año y el mes. ¿Okay? En este caso no está pensado de esa manera, pero se podría hacer también. O sea, podríamos llegar a ese nivel de automatización y rapidez para levantar la información. Aquí rápidamente ya hizo básicamente todo el procesamiento. Fíjense, generó la planilla procesada, listo, quiere decir que ya procesó el dato, ya lo acomodó. En este momento lo que está es accediendo a los servicios y esperando para conectarse con ellos y mandar la información actualizada. Y listo, ya impactaron los datos y se actualizó la capa de países. Este procedimiento probablemente nos tomó desde las 8:54, perdón, desde las 11:08 hasta las 11:06, un par de minutos entre que metíamos los parámetros, buscamos la carpeta, pero realmente lo que hace el script, el trabajo lo hace en milisegundos básicamente. Y ya, este Excel se transformó, tenemos una carpeta de salida, ¿ok? En donde tenemos la tabla ya procesada, ¿ok? La tabla original procesada tal cual como se impactó. ¿Sí? Aquí la pueden ver para que quede como respaldo. Y si vamos al tablero y actualizamos acá, directamente pisamos noviembre, vamos a encontrar que ya en noviembre hay datos. ¿Ok? Y pues podemos ver acá directamente este valor, 2269. Podemos corroborar que en el Excel original, el dato original, es el total que nos viene indicando. 2269. Y de esta manera pues toda esta información se modela, se transforma, se reorganiza y se lleva a lo que es este tablero de control. Bueno, con esto terminamos esta pasada muy rápida por lo que sería la aplicación de Python y lo que es la API de Python en la automatización de procesos de carga. Un poco mi invitación es que exploren estas tecnologías, que busquen de aprender más. Realmente les va a ayudar muchísimo con su perfil profesional. No solamente se queden con lo que les brinda el software o la plataforma JSON Live de forma configurable, sino que traten de ir mucho más allá. Y bueno, que se los comenté al principio, esto es un caso de uso real. Con esto pueden solucionar problemas reales del mundo real y realmente les va a ayudar un montón a crecer profesionalmente y a poder encontrar las oportunidades de trabajo que ustedes desean. Si quieren conocer más detalles de este tablero, voy a redactar un artículo en mi página mucho más elaborado, mucho más detallado de cómo es este proceso. Les voy a dejar los links a los tableros para que lo puedan explorar por su cuenta y también el link al repositorio de GitHub para que vean un código de muestra de lo que es el script y bueno, por ahí se animen a adaptarlo a sus propios proyectos. Cualquier cosa obviamente me pueden consultar. Toda esta información la pueden encontrar en www.piensallist.com/caso-impe. Van allí y directamente pues van a encontrar el artículo donde se detalla más a profundidad este proyecto. No me queda más que agradecerle a Esri Venezuela por la invitación y bueno, siempre agradecido y a la orden para darle todo el apoyo que se pueda desde acá. Saludos.